Bueno, chicos, antes de empezar con Pentesting, les quiero contar esto porque me parece que sirve un montonazo para, justamente para entender desde qué lado, por ahí desde qué lado se puede visualizar y se puede entender aspectos de seguridad que tienen después con la idea de testearlo. Y las conexiones que hay entre hacer desarrollo seguro con lo que nosotros le damos de significancia a seguro, ¿no? ¿Qué significa seguro? Desde la perspectiva de esta materia y de cuando uno lo afina, lo de seguro. ¿Qué significa? A ver si alguien sabe. Yo voy a hacer timeout a los 5 segundos, si no me dan bola. Tic, listo. Muy bien, Saúl, espectacular. Exactamente, es eso. Disponibilidad, confidencialidad, integridad y eventualmente, bueno, no repudio, digamos, son los objetivos básicos de la criptografía dependiendo de los diferentes momentos que vos los querés tener. Exactamente, exactamente eso. Entonces, eso es un poco lo que tiene que ver con hacerlo seguro. Y desde una perspectiva de programación y que tiene que ver con desarrollo, ¿no? Esto es una presentación que yo hice hace mucho tiempo en relación para instruir a los desarrolladores a programar de manera segura. Y que fíjense que algo que pasa en seguridad, ¿no? Que de paso voy a aprovechar y les voy a mostrar esto que es importante, que a veces hay que tenerlo en cuenta, y es esto, que la seguridad es muy global, o sea, es algo que involucra para que algo realmente tenga, para poder ofrecer esos objetivos, es decir, que haya disponibilidad primero, eventualmente confidencialidad de información, integridad de la información y eventualmente no repudio y tener certezas de eso y a través del no repudio tener, el no repudio se utiliza como una manera de poder ofrecer pruebas de procedimientos, ¿no? También para poder ofrecer todo eso, se requiere estructurar todo lo que compete a una organización, de una organización de cualquier tipo. No solo la parte tecnológica, que es solo una parte, sino también la gente, los procesos, la infraestructura, la cultura. Es decir, la tecnología no existe en isolation, ¿no? No existe de forma aislada, sino que está embebida en todo eso. Por eso es que algo que vamos a ver que el pentesting se hace desde una perspectiva que apunta a probar y a testear y a verificar todo el proceso, que es algo que se hace siempre en seguridad. Seguridad es una propiedad que es global siempre, y que uno hace testeos locales eventualmente, pero o verifica algunas cosas locales y después trata de generalizarlo, pero la seguridad o es seguro en toda la cadena o no lo es porque algún eslabón chiquito del medio está zafado. Y es justamente por donde entran las cosas, ¿no? Entonces, esa cuestión de los que la seguridad es algo que es general y que involucra a todo, es algo que es muy importante tenerlo presente cuando se labura o se hace en tema de cualquier pentesting y en definitiva también cuando se trabaja en seguridad, ¿no? Y lo que yo les iba a comentar es esto, que tiene que ver con en la parte de seguridad defensiva. Y algo de seguridad defensiva que ya lo vieron por ahí en la clase anterior un poco también, tiene que ver con esta idea de asumir que no tener confianza en nada de lo que uno está haciendo. Y desde el punto de vista de la programación también, no tener confianza en las cosas de alrededor, en todo el marco, asumir siempre que las cosas van a salir mal, asumir siempre que quien yo creo que es la otra persona podría no serlo en alguna situación y puede ser un atacante que me está haciendo. Entonces yo tengo que pensar la programación desde esa perspectiva y con eso pensar lo que es el árbol de ataques, que tiene que ver después con pentesting, porque justamente es a través de pueden explotar que me permiten acceder a otras cosas y generar como una dependencia causal y con eso un árbol asociado. Y después el modelo de amenazas, modelo de threat model, modelo de amenazas y la superficie de amenazas que tiene algo. Cualquier sistema que uno tiene también es un balance entre performance, entre features y seguridad. Si aumenta mucho la performance de algo, en general van a reducirse los features que tiene y también quizá la seguridad. Lo mismo, si algo es súper seguro, probablemente no haga nada. En el extremo, la seguridad absoluta es no hacer nada y listo. Que de hecho era una de las cosas que siempre más en una época la gente al principio cuando se empezaban a armar departamentos de seguridad informática y la gente de seguridad informática no sabía nada, decía, bueno, no lo hacemos. La mejor manera de hacer algo seguro es no hacerlo y punto. Este, justamente uno lo que quiere hacer es que exista eso, que esté disponible también, como por eso disponibilidad es uno de los objetivos de la seguridad. Pero bueno, entre eso uno arma un sistema y con eso se va armando lo que es la superficie de amenazas. A medida que tiene más features, más características, eso, la superficie de amenazas va incrementándose y uno la tiene que, digamos, lo tiene que tener en cuenta a la hora de poder entenderlo.
de la perspectiva de cuál es la postura que uno tiene en relación a esto. Ustedes esto lo vieron también probablemente en la clase anterior en relación a los diferentes procesos dentro de las organizaciones para hacer esto. Desde el punto de vista también de la defensa que uno hace en la programación defensiva, hay una postura defensiva, hay una habilidad para detectar una situación de vulnerabilidad que está ocurriendo, una habilidad para reaccionar y después para recuperarse y volver a un estadio inicial, porque se necesita que las cosas estén disponibles. Yo puedo bajar todos los sistemas por algún problema, pero después lo tengo que volver a poner online porque disponibilidad es un objetivo. Y este esquema, que esto no sé si ya lo vieron, de la parte de entender cómo es la ecuación del riesgo, que es súper importante, que en seguridad la que más se usa, como dos versiones de la ecuación del riesgo. Una es la de seguridad, es más de la amenaza por la vulnerabilidad, por el costo, y esos tres componentes se ayudan entre sí para generar un riesgo mayor. Entonces yo puedo entender el riesgo desde la perspectiva de, bueno, cuáles son los costos, o si el costo es bajo, de alguna vulnerabilidad que se efectiviza con la existencia de una amenaza, bueno, de repente si el costo es muy bajo, por ahí me conviene asumir el riesgo, lo asumo ese riesgo, y hago toda una parte de gestión de riesgo, que eso también creo que algo vieron de eso, que tiene que ver todo con la propia gestión, ¿no? Ese riesgo, pero bueno, de repente si el costo es muy alto, bueno, ahí empieza a pesar las otras cosas. El costo es en relación a la resolución de ese riesgo, no la resolución, no, sino el impacto, esto es el impacto, fíjate que arriba la versión de arriba es la versión más de lo que se llama risk management, más estadística. Es el impacto que tiene. O sea, cuánta guita perdés si la amenaza esta te utiliza la vulnerabilidad para efectivizarse, ¿entendés? Y hacerse realidad. El costo es ese. Pierdo todos los datos y se me cae el negocio, no existe más. No es el costo de vos arreglarlo, pero está bien, claro, el costo también ese podría ser otro costo. Es el costo. Entonces, vos lo tenés que, este costo que está acá es el impacto que tiene, está más asociado al impacto, y, tenés que sopesarlo con el otro. Bueno, ¿cuánto me cuesta arreglarlo, ¿no? En relación a eso. Y la versión más estadística es, el costo es el impacto que tiene, que justo es una manera de acordarse cuál costo es, y la amenaza por la vulnerabilidad es el likelihood. El likelihood de bayesiano, ¿no? Más del estilo bayesiano. ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia que tiene esto? Bueno, la probabilidad de ocurrencia tiene que ver con que existan amenazas que exploten vulnerabilidades que existen también, ¿no? Y vamos a enfocarnos mucho en el tema de vulnerabilidades, de las vulnerabilidades puntuales y las vulnerabilidades de software. Y le voy a mostrar esto. Eh, y a mí me parece que esto sirve mucho para entender esa conexión enorme que existe entre las vulnerabilidades o entre la parte de seguridad y la parte de calidad, porque están muy vinculadas. De hecho, algo que es de buena calidad intrínsecamente también es seguro, también tiene que ser seguro. Fíjense esto, ustedes tienen o sea, cualquier desarrollo que ustedes hacen, cualquier producto mecánico, etcétera, existe una idea que por ahí con Felipe se acuerda porque él cursó conmigo una materia de neurorobótica donde charlamos algo de tema de mecatrónica. Existe una idea de mecatrónica que es de la fabricación de productos de cualquier tipo. Y en la mecatrónica se basa en tener algo mecánico, sobre eso mecánico yo pongo algo de electrónico, eso electrónico que pongo sobre lo mecánico le agrego teoría de control que me sirve para controlarlo, me sirve para entender cuál es el sistema que está detrás de ese, cómo opera ese sistema, hacer predicciones sobre cómo operar, y en base a eso controlarlo, decir, bueno, como hago predicciones de cómo va a operar, yo lo controlo para que opere como este producto tiene que operar. Y sobre todo eso, poner software. Y la idea de mecatrónica hace mucha énfasis en que todos los layers anteriores al software tienen que ser layers que son de propósito general y que son cuestiones genéricas y que yo lo que puedo customizar es el software y que esa es la mejor manera de punto de vista del costo de fabricar las cosas. ¿Por qué? Porque el mundo físico es muy costoso. Es muy costoso. Hacer un recall de un producto para una empresa es la muerte, es una cosa terrible desde el punto de vista de costos, porque tener que recuperar porque hay un bug en algo físico, y tener que hacer un recall es terrible. Para las empresas lo mejor que puede ocurrir es, bueno, si hay un bug, que el bug sea de software y que los productos de base sean productos genéricos que implementan algo genérico y es el software el que le da la funcionalidad puntual. Bueno, esa es la idea de Tesla, por ejemplo, con los autos autónomos que tienen, es esa idea, son autos que cuando Elon Musk lo vende, dice, bueno, este auto que vos te compras de Tesla ahora, en el futuro va a ser autónomo. Ahora quizás no, pero en el futuro lo será. ¿Por qué? Porque yo te voy a hacer un update y ahí sí te va a ser autónomo. Y esto además lleva a la idea de que a uno en los bugs, que son problemas de calidad y problemas de seguridad eventualmente también,
lo ideal es que esos bugs estén en el software, no estén en el hardware. Un problema de hardware es un lío de arreglar y cuesta un montón de dinero. Un problema de software es muchísimo más sencillo. El software en el sentido es el buen lugar. Tener un problema de software para una empresa que hace productos físicos no es un problema, es algo que lo arreglan y punto. Y si tienen alguna una manera de hacer over the air, instalaciones over the air y mandárselas a todos en forma automática, es el escenario ideal en relación al costo y es lo que todo busca. Cualquier startup lo que busca es siempre tratar de ser una startup de software, de alguna manera u otra. ¿Por qué? Porque hace genérico los productos de base que tiene, utiliza algo genérico que se vende todo el tiempo y sin problema y actualiza el software y con eso van generando upgrades o van generando funcionalidad nueva, ¿no? Que es el caso ideal. Fíjense, desde la perspectiva de, si nos metemos dentro del software, dentro de los bugs en software, lo que uno hace normalmente es lo que voy a intentar entender, es tratar de hacer, es poder detectar los bugs y los defectos lo más antes posible en la propia fabricación del software. Yo quiero que esos defectos que existen o que algo pueda tener, que esté lo más atrás posible. ¿Cuándo? Lo más atrás posible, en el tiempo lógico, en el tiempo de pensar el problema, en el tiempo de la arquitectura, el diseño que dice el problema, el diseño. Entonces, si hay algún bug y hay algo que está mal, hay un problema eventual, yo quiero detectarlo en este estadio, ¿no? En el estadio inicial de la idea original, que no haya algo fundamental mal, porque eso fundamental me va a traer miles de problemas después. Entonces yo quiero detectarlo acá lo mejor posible y en este punto. Si no lo puedo detectar ahí, si no lo puedo detectar el bug ahí, voy a querer detectarlo con lo que se llama el análisis estático de código, que es el análisis que se hace de caja blanca de el código en sí mismo, por el código en sí, y implementando patrones que sé que son positivos, como por ejemplo para detectar típicos bugs, situaciones que pasan de bugs, ¿no? Y esto se puede hacer con bueno, es tipo, muchas veces se hace con IntelliSense, hoy por hoy está muy pulido esto, porque no solo está el IntelliSense propio de los CIDE, sino aparte está el IntelliSense dado por los asistentes con IA, ¿no? Que, los agentes y asistentes de inteligencia artificial, que encima chequean algo más. Ustedes saben Java, ¿no? ¿Hay alguien de ustedes que no sabe Java? Todos saben, ¿no? Java. Bien, perfecto. Yo les estoy escribiendo acá código. Ahí está. Ahí les escribí un codiguito fácil. Bueno, fíjense ese código, por ejemplo. ¿Qué les parece que, desde un punto de vista, ¿no? Cualquier cosa que sea lo que hace en ese try? ¿Eso está bien o está mal? ¿Qué les parece? Si ustedes ven ese código. ¿Es código de calidad o qué potencial problema pueden ver ahí? Solo informarlo, claro. No tiene un approach de solucionar el problema, tal cual. Solo lo informa, solo hace print stack trace. Listo. Podría quedar vacío, que es peor. Pero digamos, solo hace print stack trace. Es decir, no está atrapando nada. Entonces, en un punto, ¿para qué atrapar una sección si solamente la querés informar? ¿Y qué haces una vez que la informás aparte, la silenciás? Con lo cual, esto, si vos lo detectás en código, es un buen, che, ojo con esto, porque estás agarrando una excepción, la capturás la excepción, pero no haces más nada, no marcás nada, no haces ninguna lógica, nada. Y esto es un potencial problema. Entonces, bueno, el análisis estático de código, por ejemplo, agarra algo como esto y lo marca como, lo flaguea. Te lo marca como, che, acá, ojo, porque esto puede ser un potencial bug. Entonces, eso es lo que vos querés hacer en este estadio. Intentar ver que vos puedas detectar por análisis estático de código situaciones en el código que son eh, patrones muy típicos de posibles bugs y de posibles bugs o malas prácticas que ayudan a generar bugs después posteriores. Esto es típico porque es un bug que es algo, una situación de un error que se genera y no se hace nada con ese error. Entonces solo se informa por el stack trace y nada más, ni siquiera se loguea en un sistema de errores, como bueno, para después de última poder hacer un traceback de eso, nada. Entonces, el análisis estático del código hace eso. Y ese es un estadio que está bueno detectar los errores porque todavía están en el marco del propio ciclo de desarrollo, ¿no? La situación que viene es el tiempo de compilación. Y acá aparece la diferencia entre lenguajes fuertemente tipados y lenguajes que no lo son. Esto se lo acuerdan, ¿no? Que son los fuertemente tipados de los que no lo son. Igual la auditoría es deseable, ¿no? Saúl, sí, la auditoría
es deseable, ya vamos a ver que vos después auditás y vos después lo que haces es para evitar estos bugs, o sea, es complementario, es algo que vos haces que lo vas a estar haciendo en realidad en lo que se llama say time o QA time, lo que vos decís de auditoría, ¿entendés? Es algo que lo tenés igual, lo necesitas igual, que lo que vas a hacer es armar procedimientos que involucran herramientas automáticas de software y además de procesos para intentar detectar con el ojo de alguien ese issue también, que eso lo tenés más adelante. Pero te decía, el tema de los fuertemente tipados de los que no lo son. ¿Saben la diferencia, no? Sí. Eso lo ven en TLA, lo ven algo por ahí un poquito seguro, así que tiene que ver con la propia naturaleza del lenguaje, de cómo opera el lenguaje y del manejo que hace de los tipos de datos. Los lenguajes que son más fuertemente tipados, y es más, no solo los más fuertemente tipados, los que aparte tienen algún paradigma que fuerza un control adicional en tiempo de compilación. Eso es mejor porque me levanta la barra de cómo yo tengo que comparar. Por ejemplo, típico caso es C, C++ versus Rust. ¿Conocen Rust? ¿Saben Rust? No, vos mañana no sabés. Bueno, te digo que es Rust que es interesante que tiene. Rust hace un manejo, lo escuché, pero no lo usé nunca, claro. Rust hace un manejo muy estricto del manejo de la memoria. El objetivo de Rust es evitar los problemas de memoria asociados a C y a C++, con un lenguaje que sea fuertemente tipado, que esté relativamente cerca del hardware, pero que hacer un manejo muy estricto, mucho más estricto de la memoria. Eso hace que un montón de situaciones que en C y en C++ vos podés hacer lo que querés con la memoria, en RAS no podés y no te deja el compilador. El compilador mismo no te deja hacer. ¿No? A veces uno en C++ puede poner como flags para cuando compila, para hacer así, pedantic, por ejemplo, que te detecta muchas situaciones que eran warnings, te lo detecta y te los detecta como error. Bueno, RAS hace eso de manera natural. Entonces vos tenés toda una estructura de ownership de la memoria, de quién la pide, quién la usa, cómo se pasan los datos de diferentes lugares y cómo el ownership se delega, que es muy estricto a la hora de compilar. Entonces te obliga a vos, al desarrollador, a los programadores, a otro esquema mental para pensar en esas situaciones, de qué es lo que va a pasar. Y por eso son lenguajes que ofrecen esto, ofrecen que vos estás corriendo el error para atrás. Lo estás corriendo para un tiempo donde vos todavía estás haciendo el desarrollo. Tener un error en desarrollo, se corrige, se cambia y se recompila y chau, no pasa nada. El impacto lo estás reduciendo, el impacto que tendría esto si se propaga. Y así seguís. Después de pasar por el tiempo de compilación, viene el tiempo de runtime. Es cuando vos lo ejecutás. Bueno, vos podés un programa compilarlo, cuando lo ejecutás no anda. Entonces, bueno, es porque hay algún bug ahí directo que te está provocando que no corre, y entonces esa es una instancia más de chequeo. Típico caso es en la instancia de chequeo típica de Python, donde vos podés correr lo que estás haciendo y ver qué resultado está, sin compilar, porque es un lenguaje interpretado y encima es dinámico y es loosely typed, ¿no? Es débilmente tipado. Lo que sí es el caso de testeo, el test time, donde vos específicamente haces test unitarios para detectar situaciones. En alguna materia ven Test Driven Development, TDD, en POU, ¿no? Por ahí un poco, microservicios. Ok, lo ven en microservicios, perfecto. TDD es interesante, es selectiva, ok. La TDD tiene un par de cosas interesantes, ¿no? En un momento había acólitos de TDD que decían, yo hago todo con TDD, hago todo el software lo construyo con TDD. La idea de TDD es cambiar el esquema, en vez de poner el carro detrás del caballo, poner el caballo atrás del carro. Digamos, vos lo primero que haces el test y después haces el código que cumple con el test. Haces el test unitario, que va a tener algo que vamos a ver ahora, algo un poquitito más formal, a donde vas a establecer cuál es el contrato de eso y qué te tiene que dar y qué te da. Y vos codeás de forma que te cumpla el test. Y vos vas construyendo todo en relación a los test que vas armando. Por eso está piola, Saúl, que se lo den en microservicios, porque es un escenario piola para hacerlo, porque vos tenés microservicios y vos vas construyendo los microservicios en base a lo que fuiste construyendo alrededor, que son los tests. Primero hacen los tests y después hacen los microservicios que los cumplen. Y además los test te quedan como una especie de documentación inteligente de qué es lo que tiene que hacer el sistema. Bueno, si hay un test que hace esto es porque en algún momento eso fue un requerimiento, entonces se tradujo en un test. Entonces, ese es el otro escenario donde vos querés que detectes el bug. Justamente vos haces los test para detectar el bug. Por ahí es algo que te corre y que también te compila.
y que además el IntelliSense no te lo flagueó como error y que lógicamente estaba bien. Entonces, bueno, entonces los detectás en ese punto, que es el test. Lo que sí después la parte de integración continua, ¿sí? Es decir, cuando vos integrás todo el trabajo, por ahí el test lo pasó, pero da error cuando integrás con otra funcionalidad que otra persona hizo. Y ahí lo que aparecen es un poco esto que decía Saúl, es un E2C. ¿A qué te referís con E2C? Ahí me mataste, Saúl. End-to-end, claro, claro, un test end-to-end, exactamente, sí, perdón, un test end-to-end, exactamente. Que es un test end-to-end, un test de integración, un test que vos estás probando de punta a punta y lo que vas a tener un montón de esquemas armados automáticos que te ayudan, test de regresión automáticos, etcétera, que te ayudan y además un proceso, o sea, vos lo que subís lo va a revisar alguien, lo hace un review, un core review o un PR que vos mandás y alguien te lo está chequeando a donde vos estás tratando de hacer eso y eventualmente con un test en Turing podés probar toda la funcionalidad que te pasó hasta ahí. Y vos querés que, bueno, en todo caso, si pasó por todo lo anterior, lo detecto acá también. Y sigo, después se lo doy a QA, un área distinta, que tiene que ser un área que es específicamente diferente de la que hizo el desarrollo, que va a tratar de buscar, su objetivo es encontrar bugs. Entonces hace bug hunting y que va a tratar de encontrarlo y vos querés que esté en ese lugar, en ese momento, eventualmente eventualmente que te los detecten ahí. Y como última instancia, que esté en deploy time, que esté cuando está corriendo y cuando está funcionando el bug en el Tesla que están dando en la ruta 55. Y bueno, ok, la última instancia, hice todo lo que pude para tratar de detectar el error. Bueno, si se coló y quedó ahí, bueno, en fin, va a pasar, obvio que va a pasar. Pero bueno, lo podés, una vez que tenés ahí, tenés que administrar, eso empieza a ser un issue y tenés que hacer algo más que se llama la administración de los bugs más general de ingeniería de software para poder capturarlo. Esto es importantísimo para seguridad, porque seguridad son problemas de calidad que apuntan a justamente a estructuras que tienen los sistemas y los sistemas, tanto sistemas como humanos y sociales, y los sistemas tecnológicos que a veces dan soporte a eso, que buscan los objetivos de seguridad. Y los problemas de calidad asociados a esos objetivos son justamente los posibles las vulnerabilidades que tiene un sistema, los posibles problemas que tienen intrínsecos que pueden, a través de una amenaza, transformarse en un exploit. Ese es el esquema, ¿no? Una vulnerabilidad a través de una amenaza se transforma en un exploit directo, en un exploit concretísimo. Entonces, ese es el esquema. Entonces es muy importante, la calidad está asociada a lo que es lo que es implícitamente el desarrollo de software. Y un poco lo que vamos a ver en esta clase es justamente algo que tiene que ver con eso. Entonces voy a hacer esto, voy a hacer pausa acá. Bien, entonces vamos a empezar con esto, que es la parte en sí mismo de la parte de seguridad. Esto era un preludio que quería hacer para contarles esto. Presentación. Bien, que es el tema de pentesting. Y acá lo más importante de esta parte, de la parte de pentesting, de esto que yo les voy a explicar, es un poco que se lleven la metodología de cómo se hace el pentesting, que tiene como un modo de hacerse, un modo particular de hacerse y de encararse, ¿no? Que es probar un poco la seguridad. Es decir, ¿qué es lo que hago cuando yo pruebo la seguridad? Pruebo la calidad de cualquier sistema, y cualquier sistema tecnológico de informática y tecnológico también de ingeniería en general, pero voy a estar probando la calidad de esto en relación a cuán bien este sistema está comportándose en relación a los objetivos de seguridad, ¿no? Desde el punto de vista de la calidad. Para hacer eso tengo dos maneras básicas. La primera tiene que ver con verificación formal, con todos los métodos formales. ¿Esto lo vieron en alguna materia hasta ahora? Antes el libro tenía un montón de materias de estas, ahora no estoy seguro cuántas tiene, porque estaba Marcelo Frías, que es un investigador tremendo, que trabaja en estos temas hace muchos años, es una figura mundial del tema, y laburaba mucho en temas de métodos formales. ¿Saben lo que es? ¿O lo vieron en algo en alguna materia antes? Bien, no, bueno, ¿qué son los métodos formales? Los métodos formales apuntan a establecer, dado una pieza de código que hace algo, quiere decir que tiene un input y tiene un output, y tiene una especie de precontrato, es decir, dice qué es lo que va a hacer, ver hasta dónde cumple con lo que dice que va a hacer.
Es decir, que eso es lo básico de cuando ustedes desarrollan cualquier cosa. Entonces tienen precondiciones y tienen postcondiciones. Precondiciones que son lo que tiene que ocurrir, postcondiciones que es como tienen que quedar las cosas después que hace lo que tiene que hacer, y el contrato de qué es lo que tiene que cumplir, que muchas veces se termina traduciendo en postcondiciones de qué hacerlo. Bueno, eso está todo formal. Hay una parte de eso que se hace súper formal. Y que eso es la ingeniería de software más ingeniería de software. Porque es mucho más, justamente es mucho más matemática, mucho más formal, mucho más lógica, en donde, por ejemplo, algo que se hace es, se verifica, está muy asociado a SAT, el problema SAT. ¿Lo conocen el problema SAT? El problema de satisfabilidad. Cri, cri. Bien, bueno, asumo que no lo conocen. El problema de satisfabilidad es uno de los problemas, es un problema en Pejar, desde el punto de vista de que es dada una ecuación algebraica, de álgebra booleana, donde hay productos de variables que son booleanas, hay productos de esas variables que son ands, y hay sumas de esas variables que son ors, poder determinar, creo que lo vimos en una parte de cripto. Ah, por ahí sí, por ahí lo habló algo. Claro, exacto, puede ser que Pablo ya lo habló. Gracias, Saúl. Digamos, el problema de SAT, el SAT es un problema NPHAR, es un problema que, que aparte es NPHAR y es completo también, o sea que pueden, un montón de otros problemas pueden asociarlo a SAT, es como el problema más básico, de vos poder saber cuál va a ser el output final de esa ecuación booleana que tenés con muchas variables, de poder saberlo de forma directa, es decir, poder hacer una predicción de la tabla de verdad sin tener que hacer la tabla de verdad. Porque si vos haces la tabla de verdad, tenés que probar todas las combinaciones y eso lleva mucho tiempo. Entonces vos podés decir, dada los valores de la variable, simplemente cuál va a ser el resultado, eh, sin tener que hacer la tabla de verdad. Entonces, eso es un problema muy interesante. Y ese problema, verificar que una pieza de código que tiene un input y tiene un output y que tiene precondiciones y postcondiciones es lo mismo a hacer la verificación de SAT. Entonces es un problema que es muy complejo de resolver. Por eso solo se hace en algunos escenarios muy específicos y es un área que está muy formalizada, justamente. Hay mucha teoría detrás de esto, muchos métodos, hay reglas, hay teoremas, etc. Y eso se estudia a veces cuando uno ve métodos formales. Específicamente es una línea de investigación en ciencia de la computación y hay algunos escenarios donde eso se hace. Por ejemplo, en un microchip específico que se usa en algo crítico, como una central nuclear o como, qué sé yo, el control de, de- de- no sé, el control de algo. El otro día justo escuché algo interesante que lo meto en el medio, que hablaban unos ingenieros que habían laburado en tema de control de misiles y decían que ellos tenían uno de los chips que usaban. eh, para hacer el control del misil tenía una parte, el código, a donde estaba hecho en bajo nivel en C, y había una parte del código que generaba más memoria, que estaba haciendo todo el tiempo para alocar memoria para hacer el cálculo. Y esa memoria no la liberaba nunca. Entonces llamaron a una empresa para crear una auditoría de seguridad y la empresa de auditoría dijo, no, pero pará, acá estás haciendo esto como un bug como muy tonto, muy trivial, porque digamos, estamos hablando de temas de desarrollo de código embebido en tecnología militar, o sea, es hipercrítico en relación a lo que está haciendo, pero los desarrolladores decían, bueno, es un feature, eso lo conocen, ¿no? Bug y feature, la diferencia, bug hay un meme por todos lados, fíjense, es una cucaracha, es un bug, pero si le ponen un gorro es un feature, y eso pasa mucho también. Bueno, en este caso era un feature, ¿por qué razón? Porque ellos alocaban memoria extra justamente para poder hacer, sin tener para no tener que correr la rutina que eliminaba la memoria, entonces preferían alocar memoria extra. Total, cuando el misil se explotaba, volaba todo por los aires y ya no importaba que no había memoria, es decir, tenían armada que el tiempo de vida de ese código que iba a correr, que estaba corriendo mientras el misil estaba volando, el problema lo iban a tener mucho más adelante en el tiempo que el tiempo de vida promedio que el misil tenía, ¿no? Eh, bueno, en ese caso, fíjense que eso, que normalmente podía ser un bug, era parte un poco de las precondiciones y las postcondiciones y estaba hecho así a propósito. Bueno, ese código es código crítico. Muchas veces ese código sí se verifica justamente con un método formal. Los métodos formales todavía son acotados, están creciendo mucho, se están pudiendo usar cada vez más para más cosas, pero no crece a la velocidad que crece todo el software. Por eso se usa muy poco. Si esto pudiese utilizarse, ¿no? Hay una cosa ahí con una conexión quizás con cuántica, eventualmente con computación cuántica, porque eh, eh,
No estoy seguro si computación cuántica ayuda, me lo voy a anotar para averiguarlo, si ayuda al tema del SAT, creo, no estoy seguro. Si lo ayuda, pero eventualmente, bueno, si existe algún algoritmo que pueda aprovechar algo de la cuestión hiperparalizable de la cuántica, ayudaría a poder verificar código de manera más eficiente con métodos formales, y eso uno tiene una certeza de que hace lo que dice que tiene que hacer. ¿Qué es esto? ¿No? Precondiciones, hay entradas, hay ejecuciones y después hay postcondiciones que se pueden chequear, y entonces es como que uno está chequeando el contrato del código. Y así sucesivamente, ¿no? Porque el código tiene esa particularidad. O sea, uno hace el contrato, bueno, ok, necesito chequear que el contrato esté bien, que la especificación del contrato esté bien. Después voy a tener que verificar que el verificador de la especificación del contrato también esté bien, y esa idea de recurrencia que tiene la ambigüedad típica de cómo se desarrolla el software en general. Bien, estos son los métodos formales y es una alternativa para poder verificar el funcionamiento de un sistema y verificarlo desde el punto de vista de que haga lo que dice que va a hacer. Bien, la segunda es una prueba de penetración, lo que se llama el pentest la prueba de penetración o pentest, muy conocido con pentesting, ¿no? Que es una prueba para verificar que un sistema cumple ciertas restricciones que están, a donde están las precondiciones, que es una hipótesis sobre el estado del sistema y la existencia de una vulnerabilidad, y la postcondiciones, que es si el sistema está o no está comprometido. O sea, decir, bueno, yo tengo un sistema, hay una hipótesis de que esto puede ser susceptible a una vulnerabilidad y de que si pasa o no pasa a un estado comprometido. Y lo que se intenta hacer, esto es muy importante porque cambia el esquema, hay una prueba que se llama prueba de hipótesis de falla. Yo asumo que el sistema va a fallar y va a ocurrir la falla, y en esa asunción que hago, intento buscar evidencia que verifique que esa hipótesis es verdadera. Entonces el pentest se hace con una búsqueda de eso. Voy a buscar evidencia de que yo asumo que existe esa falla, que ahí está esa falla, y que el sistema va a quedar en un estado más comprometido, en un estado menos seguro, entre comillas, más comprometido con respecto a algunos de los objetivos de seguridad más de bajo nivel. Y lo que voy a tratar de hacer es hacer pruebas específicas, directas, muy pragmáticas sobre el sistema para intentar moverlo en esa dirección, moverlo hacia un lugar eh, más inseguro, más que justamente que empiece a tener alguna falla en ese cumplimiento de los objetivos de seguridad. ¿Cuáles son las similitudes y diferencias entre la prueba de los métodos formales y la prueba de pentesting, ¿no? Una cosa más de los métodos formales. Por ejemplo, algo que se hace en métodos formales tiene que ver también con lo que es análisis de software en general. Por ejemplo, yo puedo probar, armar el camino de todas las opciones como si fuese el diagrama de flujo de todas las opciones que va. Y puedo ver ahí, eso se llama camino crítico o camino cíclico de software, algo así, que se ven en análisis de software, y puedo intentar ver que si eso es un árbol, que recorra todos los caminos posibles yo. Intentar hacer esa recorrida de todos los caminos, y qué entradas son las que me van a provocar todos esos caminos. Y con eso detectar que hay una entrada particular que rompe la postcondición. Básicamente es eso lo que se hace en métodos formales. Y hay toda una teoría para hacer eso de forma sistemática, muy asociado al tema de problemas de certificabilidad y problemas similares. Ahora, el pentesting es distinto. Pentesting prueba la existencia de una vulnerabilidad. Ahora, si hago un pentesting y, y, y no encuentro nada, lo que estoy probando es que simplemente yo no las encontré, pero no voy a poder dar ninguna garantía de que no las tiene, porque justamente opera con una idea de asumir que están y yo las intento buscar, pero puedo no encontrarlas, pero pueden existir igual, aunque yo no las haya encontrado. Eso es distinto a la cuestión de métodos formales, a donde el método formal, si yo puedo hacerlo sobre una pieza de código, tengo una garantía de que eso está haciendo eso. Es una garantía muy fuerte, porque realmente lo sé, porque lo verifiqué de forma formal y sé que no hay entrada que pueda provocarme ese movimiento a un estado más comprometido. Simplemente no existe. Entonces es mucho más fuerte, ¿no? En el caso de pentesting, no. O sea, simplemente es que yo no la encontré, o el atacante no la encontró, o el pentester, el testeador, no lo pudo encontrar. Bueno, ahí está el tema de que la verificación formal, a diferencia del pentesting, a veces se concentra más en el aspecto tecnológico, porque justamente es formal. Entonces, para que la verificación formal también pruebe la ausencia de vulnerabilidad, tiene que tener en cuenta todos los factores externos que son importantes, o por lo menos
de un punto de vista de la limitación en sí misma, ¿no? O por lo menos aclarado. Eh, ¿Qué es esto? ¿No? En la práctica se prueba ausencia de vulnerabilidades en un determinado algoritmo, programa o ambiente y no en todo el sistema, porque el sistema involucra a las otras personas y eso necesitas probarlo de otra manera. Justamente el pentesting apunta más a eso, ¿no? Bien, ¿cuáles son los objetivos del pentesting? Bueno, los objetivos es probar la eficacia de los controles de seguridad en un sistema. Que eso se va a hacer tratando de violar la política de seguridad, o sea, hacer algo que vaya en contra de la política de base. Requiere un poco de utilizar técnicas similares a las que va a utilizar un atacante. Y ahí es donde aparece el ethical hacking. La idea y el concepto de ethical hacking entra acá. O sea, se tiene que poner en ese rol y actúa con ese rol. ¿No? Por eso es lo de Red Team. A veces es el Red Team que hace eso, después está el Blue Team que trata de proteger, el Red Team que es el que trata de hacer eso. Y tiene que hacerlo desde la perspectiva y desde la mentalidad de un atacante. Y a su vez, el Blue Team, que es el que defiende, tiene que hacerlo desde la perspectiva de alguien hiperparanoico. Hiperparanoico. Para laburar en seguridad hay que ser paranoico. Es, ¿cómo se le dice? Un paranoico controlado, de alguna manera, ¿no? Pero hay que ser paranoico. Hay que pensar que todo puede ser un ataque. Y ese es un poco el juego. Y ahí está el ethical hacking, que es el hackeo ético. El hackeo ético, que es atacar un sistema como si fuese un atacante, pero desde el punto de vista sin buscar el daño específicamente. Y acá hay algo muy importante y de vuelta a la conexión con QA. Es muy análogo a las pruebas manuales de un sistema, por lo tanto es una especie de rol muy similar al que hace QA. Y es más, es muy difícil hacer pentesting de un sistema que uno controla y es muy difícil hasta conceptualizarlo, que es lo mismo que ocurre cuando uno está probando la calidad de un sistema, porque uno tiene que tratar de buscar la manera de destruirlo y innatamente si uno es parte del equipo que lo desarrolló, va a tener cierta resistencia a destruirlo, porque es como, es algo natural y que es difícil de hacer. Por eso ocurre, tiene una analogía muy fuerte y prueba al sistema como un todo, no solo los aspectos técnicos. Es decir, eso es buenísimo del pentesting, que ve al sistema como un todo, incluyendo los procesos, incluyendo la gente, incluyendo las cuestiones, hasta la cuestión física. Por supuesto, la seguridad física que comparte tantas cosas con seguridad informática en sí mismo, ¿no? Bien, bueno, ¿cuál es la metodología? Básicamente, la parte, hay una metodología más planteada con números, pero un poco los rasgos generales de la metodología. La primera es obtener información. El que va a ser el pentester trata de obtener mucha información sobre un sistema, información de clientes, etc. Luego, lo que hace es, trata de encontrar mm, la existencia de una vulnerabilidad que asume que existe, pero trata de encontrar evidencia que pruebe que esa vulnerabilidad está y que se puede convertir en un exploit. Es decir, que puede haber una amenaza que genere y que impacte en alguno de los objetivos de seguridad. Por eso, el estudio siempre se conduce desde el punto de vista de un atacante. Una vez que lo hace, trata de estudiar los hallazgos, ahora yo le voy a mostrar un par de ejemplos, y de categorizarlos, identificarlos y categorizarlos, y decir, bueno, qué tipo de ataque es y por dónde viene la parte de la amenaza, por dónde entra, y con eso categorizarlos y poder determinar un poco esa familia y después eventualmente ofrecer algún esquema de cómo solucionarlo. Eh, Muchas empresas hicieron mucho dinero haciendo pentesting, ¿no? Y la metodología que se llama es la metodología de hipótesis de falla. Y esto es lo más importante de esta presentación. Y es lo que les había dicho antes. Primero está la parte de recolección de información. Un pentester primero trata de colectar información y entender lo que se está haciendo, cómo se llaman los sistemas, qué áreas están involucradas en la empresa, dónde están, cuáles son los puntos de conexión con otros lugares, cuál es la superficie, darse una idea de la superficie de amenazas que puede haber, que está dado por los features que tiene disponible el sistema. Una vez que entiende más o menos cómo es toda esa lógica, entender algo también de la cultura de la empresa o de la organización en general, y hace una hipótesis de falla, establece una hipótesis de falla, asume que existen vulnerabilidades concretas, muy concretas, asociadas a todo eso a toda la información que se recabó. Como por ejemplo, bueno, esto seguro tiene un endpoint que está conectado con el RENAPER y ese endpoint que está conectado al RENAPER, porque en general el RENAPER no te pide ninguna otra cosa, está seguro, tiene hardcodeados los usuarios y los passwords y usa siempre un usuario y password general para todos los endpoints y están hardcodeados en el código. ¡Pum! Esa es la vulnerabilidad. Eso es el tema de la unidad y la idea es ver si eso se puede convertir en un exploit y que con eso se puede romper alguno de los objetivos de seguridad que tiene el sistema. Lo que sigue es eso, justamente encontrar esa evidencia, probar esas vulnerabilidades, ver que existen y que están en el sistema
Y esto es muy pragmático, muy pragmático. Hay que hacerlo en un marco, obvio, porque si no puede hasta correr el riesgo de la vida de alguien eventualmente, pero eso es un poco lo que se busca. Una vez que se encuentra eso, se trata de pensar más allá. El pentester trata de decir, bueno, ¿cómo puedo encadenar diferentes vulnerabilidades que tienen cierto impacto o que me manifiestan cierta amenaza de cara a eh, disminuir o alterar o no ser tan eficiente en el cumplimiento de los objetivos de seguridad? ¿Cómo puedo encadenarlas para lograr un éxito mayor como pentester? Es decir, destruir más todavía, y deteriorar más el cumplimiento de ese objetivo de seguridad por parte del sistema. Que esa es la parte de generalización. Y eventualmente ofrecer una especie de cómo lo elimino. Es decir, acá está lo que preguntaba Saúl. Bueno, ¿cuál es el costo de corregir este quilombo? Básicamente. Y bueno, el costo para corregir esto, o sea, lo que hay que hacer es esto, vamos a ver cuál sería el costo de esto y ahí sopesarlo eventualmente, ¿no? ¿Está bien? Esto es lo más importante de esta clase y esto es lo que se tienen que acordar perfecto. Se tienen que entender bien esta idea, que es una idea muy fuerte de pentesting, porque a su vez ayuda a que ustedes cuando se tengan que poner, estén en un sistema, hayan diseñado un sistema, hagan ingeniería en un sistema, en algún momento está bueno que alguien se ponga este gorro y haga esto, aunque sea desde el punto de vista conceptual. Esto, por supuesto, son servicios que se pagan y que para sistemas de mediano para arriba son prácticamente obligatorios. Es más, existen eh, las certificaciones muchas veces piden tener hecho esto, pero está bueno además como forma de pensarlo. Hay un momento en que alguien tiene que parar la pelota y ponerse este gorro y tratar de hacer este ejercicio. Por lo menos desde el punto de vista más de hoja de papel y plantearlo y documentarlo, está bueno porque está bueno la manera de pensarlo, que es esto, plantear que hay una hipótesis de una vulnerabilidad que existe y tratar de encontrar evidencia. Bien, Perdón, Rodrigo, bueno, tengo una consulta. dale. Sí, en el paso 3, cuando dice probar las vulnerabilidades, ¿se refiere a mostrar la existencia de las mismas o a tener algún tipo de ataque que las explote? Un ataque, un ataque. No, 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 Ok. no. Es decir, vos mostrás que las tratás de convertir en exploits. ¿Entendés? Las vulnerabilidades. Si no queda en el aire. Vos tratás de convertirlo en exploit. Si no si no te queda como justamente, puede haber una vulnerabilidad, la vulnerabilidad se transforma en exploit con la existencia de la amenaza, cuando aparece la amenaza. Entonces vos tratás de encontrar evidencia de que eso existe. Por supuesto lo puedes escalar en diferentes niveles. Vos podés decir, bueno, analicé el código. En una parte del pentesting, por ejemplo, puede estar una especie de auditoría incluida, que a veces pasa, y que se hace caja blanca. El pentesting en general es más para probar. Es más para probar y ir al hueso caja negra y probar que la puedes explotar y que eso lo puedes usar para bypassear un login. Pero a veces las empresas que hacen pentesting también te pueden hacer una auditoría donde de repente te hacen un análisis estático de código. Van atrás a lo que les había dicho antes, ¿viste? De hacer análisis estático de código y te dicen, che, mirá, acá tenés algo que no está piola desde el punto de vista. Y eso huele más a falta de calidad del código y huele más a una vulnerabilidad probable. Pentesting es más una vulnerabilidad ejecutable que se transforma en exploit. ¿Entendés? Bien. Bueno, el primer paso, recolectar información. Eh, lo primero que se hace es tratar de pensar un modelo del sistema y las diferentes partes que están armadas. Buscar. Acá es donde es una parte súper interesante y es a dónde están los quilombos. Los puntos donde están los quilombos. Los puntos donde están los quilombos es las interfaces con otras cosas en general, donde, por ejemplo, se conecta con el servicio de Renaper, por ejemplo, se conecta con, no sé, alguna herramienta de pago para hacer un pago, Paywise o algo similar para hacer un pago, o se conecta con un sistema interno legacy muy viejo que tiene interfaces muy viejas, que no se actualiza un montón. Todos esos puntos, todas las interfaces son puntos críticos. Y son puntos críticos donde pueden haber un montón de bugs de calidad y a su vez que algunos de esos bugs sean de seguridad también y sean vulnerabilidades. Esa es una. La otra es ver las discrepancias. A veces hay muchas discrepancias cuando un sistema va pasando, tiene una vida larga en el tiempo, entonces hay discrepancias porque lo que se estableció al principio, después en algún momento cambió como el requisito. Y entonces quedaron cosas que están al revés o que están de otra manera. Esa es otra situación de a donde uno tiene que sospechar que hay lío. Otra cosa que aparece un montón, tanto en el código como en los sistemas tecnológicos asociados al código en sí mismo, es cuando hay elementos que se usan para más de una cosa.
¿no? Por ejemplo, un flag que se utiliza para detectar que alguien entra, pero que también se utiliza para saber que la presencia de esa persona está en el lugar, ¿no? Entonces, eso es un típico caso a donde cuando algo se usa para más de una cosa, que también es un muy buen punto que puede generar lío. Por supuesto, después están, lo que hace el pentester muchas veces va con la lista de las vulnerabilidades conocidas de los sistemas. Eso, digamos que ya son exploits. O sea, son vulnerabilidades que se pusieron en el gorrito de exploit, porque no solo es una vulnerabilidad, sino que además hay una cuestión de que eso se puede explotar con un objetivo de seguridad, que es muy conocido y eso está en escenarios, situaciones específicas y muchas veces se conocen y son las vulnerabilidades que circulan como exploits, etcétera. Y hay toda la parte de seguridad de las empresas, administra eso, tiene que administrar los exploits y con eso se van haciendo los parches de seguridad asociados a resolver esos problemas. Y con eso el pentest también viene en la película, sabe que esos problemas están, que son muy concretos, y esos son, digamos, va más allá de un error en concreto, sino es además un error encadenado, con mucho detalle, etcétera, que genera un exploit conocido. Bien, después es necesario conocer bien el sistema, utilizar documentación de diseño, manuales, exactamente, y tratar de ver las partes que están más borroñosas, que son más roñosas, que están más borroñadas, ¿no? De toda la documentación, que es donde puede haber justamente betas que generaron estructuras que son orígenes de problemas, ¿no? Orígenes de problemas en sí mismos, ¿no? Y después también el tema de, bueno, por supuesto, manejo de privilegios, tema de tipos de cuenta, ver todo el manejo eso siempre también es una fuente de problemas de seguridad porque hay algunos usuarios que son superusuarios y esos tienen que estar muy bien controlados, muy bien administrados, una administración de esos usuarios. Y el ambiente en sí, ¿no? Que es conseguir el nombre de usuarios, nombre de servidores, estructuras de red en sistema. Cualquier cosa que en la asignación de nombres es predecible, bueno, eso genera una situación posible de explotarla para algo de seguridad, ¿no? Por ejemplo, nosotros a los servidores le ponemos todo nombre de planetas. Bueno, entonces puede ser que haya uno que se llame Plutón y quizás en el de Plutón tengo almacenado todos los usuarios. Y bueno, vamos a poner el nombre del planeta y le ponemos Plutón. Eso es un tema de poder hacer esas predicciones siempre. Permiten establecer reglas dentro de las organizaciones, pero a la vez son negativas desde el punto de vista de seguridad. Esa es una realidad siempre eso, ¿no? Entonces yo quiero eso randomizarlo. Lo que ahí tienen se vio 4, 5, 8, 25 y genera un hash larguísimo. Pero bueno, ahí está el otro tema de la usabilidad, que eso ya lo vieron, que bueno, la gente que usa eso es imposible recordarlo y genera otros problemas y genera rispideces en otra situación, en otros de los objetivos que se buscan con los sistemas. ¿Qué es esto, no? Features y performance. Seguridad, features y performance. Yo no puedo tener de los tres todo lo que quiero. Cuando tengo más de uno, los otros dos se me achican. ¿Está bien? Esa es la primera parte que es recolectar información. Vamos a ir viendo del 1 al 5 todos estos puntos. ¿Cómo es el punto de partida? Bueno, identifico la información inicial con la que cuenta el equipo y lo voy haciendo con niveles incrementales. Esto ya lo vimos en la parte de seguridad teórica, que es yo le voy dando al atacante cada vez más fuerza. Al principio es un peringundín que solo ve como el otro que solo ve el texto cifrado, después va teniendo más acceso, accede a oráculos, etc. Esto es lo mismo. Primero es un atacante externo que no tiene ni idea del sistema y está atacando desde Rusia, por ejemplo. Después es un atacante externo con conocimiento del sistema, es decir, tuvo acceso a una cierta información privilegiada, que en el caso del pentester se le da de manera directa. Pero bueno, eventualmente ese atacante puede acceder, porque quizás pudo acceder a esa información y la tiene, la conoce. Es alguien incluso interno, puede ser alguien interno de la organización o alguien, un ex de la organización, que tiene conocimiento del sistema. Y después finalmente puede ser alguien incluso que tiene acceso al sistema. Es decir, no solo conoce, sino que además tiene acceso, tiene cierto acceso. Algunas cosas ya se le están permitidas. Puede ser un usuario válido para algunas cosas que lo que vas a intentar hacer es explotar a ver si puedes convertirse en un usuario que tenga más acceso del que debe tener, ¿no? Bueno, dependiendo obviamente del tipo de prueba, unos niveles pueden ser irrelevantes, qué sé yo, durante el diseño se ignora el primer nivel, que es el primer nivel de un atacante externo sin conocimiento del sistema, porque justamente estoy diseñando. En sistemas con registro abierto se ignora el segundo nivel. Bueno, si el registro es abierto, es un sistema público, todo el mundo tiene acceso, tiene en definitiva el conocimiento del sistema público, entonces ¿para qué lo voy a enfatizar en eso, ¿no? Pero un poco esta es la idea, es decir,
intentar dentro de lo que es el armado de la hipótesis de falla y la hipótesis de que existe una vulnerabilidad, intentar ir haciendo, bueno, diferentes niveles y ataques con usuarios que van teniendo más y más acceso, más y más poder. Bueno, lo segundo es buscar las posibles vulnerabilidades, entender y poder identificarlas. Primero es examinando políticas y procedimientos, buscar inconsistencias, inconsistencias entre políticas y mecanismos, los procedimientos que pueden no cumplirse, cómo no se cumplen. La gente me pega los post-it en la pantalla porque los passwords son muy, muy difíciles. Entonces está lleno de post-it en la pantalla y hay una cámara que apunta a los post-it de la pantalla y yo puedo eventualmente desde seguridad ver los post-it de la pantalla y con eso tengo un flujo de información que sale del password por el post-it y que va a la gente de seguridad, que quizás no tenía que acceder a esa información de credenciales, ¿no? Entonces, esas son situaciones típicas que generan, porque justo los procedimientos pueden no cumplirse, de que no tienen que tener los post-it, pero tienen igual. ¿Por qué? Porque esa persona tiene un objetivo que tiene que hacer algo todos los días y si no, no se acuerda el password y no cumple con su objetivo. Es un poco la realidad. Después, bueno, eliminar las implementaciones, modelos de vulnerabilidades, son vulnerabilidades comunes y conocidas, como bueno, scanning, el port mapper o el vulnerability scanning. Hay sistemas específicos que hacen esto y que van analizando un sistema, haciendo, por ejemplo, el port mapper busca todos los puertos para tratar de sacar información de un sistema y lo puede cruzar eventualmente con un sistema de análisis de vulnerabilidad. En su momento, Core Security, que fue una de las empresas argentinas que fundó Emiliano Kagerman y otros más, que Emiliano Kagerman, no me acuerdo el apellido, no sé si es Kagerman o algo así, que es el dueño de Satellogic, y que ahora es el que está detrás de la empresa Sur Energy, la que iba a ser la parte energética para el emprendimiento de OpenAI en la Patagonia. Eh, Él lo que hizo en su momento, toda su empresa, ellos tenían un dispositivo que lo podían comprar las empresas y que le hacía el escaneo. Se actualizaba con las vulnerabilidades y estaba todo el tiempo escaneando los sistemas de forma automática, tratando de encontrar si alguno tenía una vulnerabilidad. Y con eso se hizo millonario, básicamente. Bueno, esa es otra situación que es un poco esto, ¿no? Que puede ser automático o más manual, un poco en eso. Y los manuales de usuarios. Bueno, los manuales de usuarios sirven justamente porque uno lo que va a tratar de hacer es forzar al sistema, forzarlo. Como lo que hace la gente de QA. Si tengo un input de texto, le pongo cualquier cosa y me fijo qué es lo que da el resultado. Bueno, el de QA lo hace para ver si hay un bug, el pentester lo hace para ver si hay un bug, vulnerabilidad, que de una amenaza pueda transformarse en un exploit y que se pueda usar para explotar un tema de seguridad, explotar bypassear alguna restricción de seguridad o algo relacionado con un objetivo de seguridad. Bueno, que estas hipótesis de falla dadas por las vulnerabilidades justamente tratan de clavarse en cosas que son críticas de las implementaciones de código, como por ejemplo seguridad en APIs, que es la política de desarrollo de microservicios. Si algo tiene microservicios y encima son microservicios, pueden exponerse a terceros, bueno, tiene que haber una política de cómo hacerlo de manera segura. Eso no tiene que seguir por lo menos un marco, un template básico. Y Software Supply Chain Management, que es esto de decir, bueno, si yo consumo APIs de terceros, bueno, yo también tengo que tener cierta responsabilidad y no decir, bueno, no delegarla, esto lo hago directamente con la API, sobre todo en este esquema de, bueno, ¿cuánto me puede impactar si yo estoy confiando en esa API 100%? Entonces, bueno, necesito yo darle un marco a eso. Entonces, el Software Supply Chain Management. Después, Runtime Application Self-Protection, mal implementados. Estos son los sistemas de protección de los esquemas de ejecución. Yo me acuerdo de uno que existía en su momento, que yo lo usé, que se llamaba Bit9, que creo que hacía referencia como si fuese el bit de paridad, el código de redundancia cíclica de los códigos. Esto lo que hacía es, te dejaba el sistema operativo en una condición, funcionaba para Windows y creo que para Linux también tenía una versión, te deja en una condición que vos no podés cambiar ningún binario base del sistema operativo. Entonces está como, se maneja como, te establece como una integridad total del tema. Entonces no puedes actualizar nada y solo se pueden ejecutar los programas que están establecidos. Algo de eso, los sistemas operativos celulares, un poquito de eso hicieron, es parecido en el punto porque te arman un sandbox y que no te permiten tocar el resto. Bueno, estos sistemas hacen un poco eso, pero pueden estar mal implementados perfectamente. Entonces uno delega la confianza de eso y puede haber un problema en la implementación, entonces basta con... Es un punto muy interesante para chequear. ¿Y por qué? Porque a veces también el problema que tienen estas cosas, y que es un problema muy típico de seguridad, es que
y que tiene que ver con esto. Nobody get fired for hiring o for contracting IBM, ¿no? Es esta idea, o es un viejo dicho en informática, en ciencia de la computación, y tiene que ver que a nadie los despiden por contratar a gente de IBM. Bueno, pasa algo parecido. A nadie lo despiden de alguien de seguridad que de repente implementa un Runtime Application Self-Protection y como hace eso, asume confianza, asume totalmente que eso va a garantizar la seguridad de todo el sistema, siempre. Y de repente, entonces se olvida todo el resto y todo delega todo el 100% de confianza en esto. Total, es lo que hay que hacer. Entonces delega el 100% de confianza en eso y de repente algo está mal implementado con eso y cae todo el sistema y se muere todo. Por eso es que hay que ser un poco paranoico cuando se labura en seguridad. Y ustedes tienen que poder tener el gorro de paranoico para decir, bueno, voy a pensarlo con la paranoia de alguien de seguridad de que todo me puede atacar, de que todo me puede fallar, de que este sistema puede estar mal implementado, puede tener un bug intrínseco del sistema y no, así no voy a darle toda mi confianza, voy a darle confianza, pero hasta ahí y voy a asumir que quizás, ¿qué pasa si esto no anda? ¿Qué pasa si esto está mal implementado? ¿Qué pasa si tiene un bug? Y esto mismo que les digo tiene que ver justamente con esto, verificar federadores. Por ejemplo, los federadores, un típico federador es cuando voy a Google para que me haga la autenticación, Google, el esquema de autenticación, y eso me permite utilizar una autorización, tener algo que yo puedo autorizar a diferentes servicios que me autenticó Google por un sistema de autenticación federado, ¿no? Pero bueno, pasa algo parecido. Yo te leo la confianza, entonces ahí hay un punto crítico, porque la gente puede caer en el problema de asumir eso va a funcionar perfecto siempre. Entonces esa asunción hace que se descuide todo lo otro. Entonces todo eso que se descuida puede ser el lugar donde aparecen un montón de vulnerabilidades. Y después los software, end of life del software, ¿no? Todo lo que ya no se mantiene más, obviamente, lo que no se mantiene más, van a aparecer nuevas vulnerabilidades que no son corregidas. Entonces necesito de aislarlo de alguna manera eso, hacerle como encapsularlo, como si fuese un ser vivo y eso es algo que, bueno, me quedó mal, no se va a modificar, entonces tengo que de alguna manera encapsularlo para que bueno, esté controlado, o sea, una vulnerabilidad relativamente controlada. Bien, esta es la parte de hipótesis de falla. Y en base a eso yo puedo examinar mecanismos que pueden estar mal implementados, el ambiente donde corren puede introducir errores, pueden no ser seguros esos mecanismos, sobre todo los que están implementados ad hoc también de cero, que es la otra contracara de cuando uso un servicio externo. Eh, bueno, puedo hacer una comparación de, este es un sistema que está haciendo registro de pagos, poder hacer a los usuarios pagar con código QR, bueno, le puede pasar lo mismo que le pasa a otros sistemas que también se pagan con QR. Por ejemplo, ¿qué pasa si le hacen un QR forgery? Hay un QR trucho, ¿cómo lo va a detectar el sistema? Para qué mecanismo tiene, por ejemplo, extra para detectar el sistema y ver si ese mecanismo, sobre todo, se está implementando y está bien implementado y se está ejecutando y es parte del pipeline de ejecución. Y con esto, con toda la parte el establecimiento de la hipótesis, que es la segunda parte, yo voy a armar una lista posible de candidatos de vulnerabilidades que asumo el sistema tiene. Y asumo que el sistema va a tener, sí o sí. Y lo que se sigue en el paso que sigue es lista y ver si puedo generar evidencia, una evidencia que además tiene que ser repetible de eso, relativamente repetible, digamos, que muestre que mi hipótesis de que el sistema tiene esa vulnerabilidad es cierta. Y eso es lo que voy a acumular y va a ser el resultado un poco del pentesting. Que se prioriza, por supuesto, por nivel de acceso, las vulnerabilidades se pueden reordenar, reestructurar, ver a ver con cuál le voy a dar, con cuál voy a atacar o no, siempre desde la perspectiva de las que es más fácil hacer inicialmente, es para un atacante que conoce un poco el sistema y que es más ajeno al sistema, ¿no? Y así voy escalando para adelante. Y, y después, bueno, ¿cómo se va a hacer la prueba eso? ¿Cómo se va a hacer la prueba directa de eso? Puede ser una prueba de ejecución, que es la de más abajo, que es intentar explotarla, eh, o una prueba de un análisis más específico. En general, el pentesting, perdón, apunta más a la de abajo. La de arriba más frío, si quieren, que bueno, puede hacerlo como una especie de más auditoría, pero si no lo prueba en concreto, en alguna situación, o por supuesto en un sandbox, con muchos controles para evitar problemas, pero eh, es donde se le saca el jugo del pentesting, porque el pentesting necesita encontrar la evidencia. Y a veces los sistemas son muy complejos como para solo hacer una predicción de que quizás está bien y hay algo que se está perdiendo. Ese es el punto. Y el pivoteo, que ahora lo vamos a explicar más adelante.
Bien, entonces, como yo tengo una hipótesis de falla, lo que yo voy a hacer es diseñar un test asociado a cada hipótesis de falla, que es bien, bien método científico. Voy a tratar de experimento que me genere data, y esa data me va a servir de evidencia de que el sistema tiene esa vulnerabilidad, y que esa vulnerabilidad se puede eventualmente transformar en un exploit. Em, pero bueno, acá el tema está es que no vuele nada, que no muera nadie asociado a esto, que sea lo menos intrusivo posible. Por eso a veces hay como acuerdo, los pentestas dicen, bueno, vamos a probar este fin de semana, desconecten todos los impactos, armen una especie de, desconecten de las cosas o hagan un backup, etcétera, etcétera. Y se trata de ofrecer un mecanismo de control que no tiene sentido muchas veces porque porque parte de lo que se ataca con cualquier ataque apunta a la disponibilidad. Entonces puede ser, digamos, no sería la primera vez que pasa eso igual, ¿eh? Ustedes vieron cómo pasó lo de Chernobyl. Chernobyl se ocurrió, que en un punto es una especie de problema de seguridad, eh, creo que sí, 100%, ¿no? Seguridad humana en ese caso, encima, y las instalaciones, y ocurrió porque estaban haciendo una prueba. Entonces parte de lo que fue que estaban testeando. Eh, Bien, por eso hay que resguardar los datos del sistema, documentar requerimientos para detectar la vulnerabilidad y intentar detectarla. Y la prueba debe ser repetible y conclusiva. O sea, eso es importante. A veces algunas pruebas no son realmente repetibles porque son pruebas de única instancia, pero sí tiene que ser, cuando no es repetible, ser evidente que eso está y que eso se podría repetir, ¿no? Esa situación. Y que sea conclusiva, ¿no? Si es algo esporádico, lo que apunta a esto es que si es esporádico, es una evidencia muy leve para poder asumirla. Puede estar en un reporte de pentesting, pero, pero no es conclusiva, no es conclusiva y se puede haber dado por una causa media, digamos, cuando hay algo que es esporádico, eso lo que está indicando es que hay que profundizarlo, que no está terminado, en realidad. Es eso, ¿no? Porque hay algo más que hay que tener en cuenta que hace que sea esporádico. Bien, y acá está la técnica del pivoting, que el pivoteo, que tiene que ver con ir explorando el árbol de vulnerabilidades. Es decir, la existencia de una vulnerabilidad provee más información. Entonces, uno puede, con eso, una vez que uno tiene, que puede explotar una vulnerabilidad, acceder a esa información y esa información poder retroalimentarla a la parte más básica del procedimiento, que es la parte de recolección de información. Ahora estoy accediendo a otra info y empiezo a ver otras cosas. Si tengo información, estoy rompiendo un aspecto de confidencialidad que me permite avanzar, pero a un atacante también le permitiría eso. Entonces, necesito seguir recorriéndolo. Y ahí está el pivoteo, que es el uso de un punto de acceso comprometido para continuar con el ataque. Por ejemplo, se compromete un firewall y desde que se comprometió el firewall puedo continuar atacando la red interna, porque justo pude comprometer el firewall. Y esto es básico en cualquier esquema de pentesting, es algo que se busca. Y lo que viene en la anteúltima etapa, o por lo menos la última etapa obligatoria 100%, es tratar de generalizarlo. Bueno, que no quede en una cuestión puntual, sino que cuál es el patrón que está detrás de ese problema, para ver si eso que se encontró quizás es una instancia chiquita de un problema que está repetido y que ocurre en muchos lugares, que es lo que generalmente pasa, porque los sistemas se construyen modularmente replicando cosas. Entonces, si algo se encontró un problema en una implementación de un servicio, es probable que eso se haya usado quizás en algún otro servicio y donde el problema también existe. Entonces, ahí es donde aparece esta idea de, bueno, voy a tratar de generalizarlo, enmarcarlo en algo más amplio y ver si puedo encontrar otro, si puedo encontrar un patrón de repetición de estos, de los issues, ¿no? Y de los issues asociados a problemas de seguridad, que son las vulnerabilidades. Y finalmente, la última parte tiene que ver con cuál es la sugerencia de cómo eliminarlo, cómo corregirlo, cómo hacer el cambio para que el sistema no tenga más esta vulnerabilidad, que puede ser de actualizar la versión, hacer un cambio, cambiarle el diseño, cambiar la arquitectura, pasar por cualquiera de esos issues, cualquiera de esas etapas que yo le dije para corregir el bug. Que, bueno, en algunos casos puede ser, mira, no se puede corregir, pero bueno, por lo menos si no puedo corregir, puedo tratar de monitorearlo, tenerlo en cuenta y poder monitorearlo y para hacer una verificación de si fue o no explotado y en base a eso reaccionar y entender que eso existe, no lo puedo cambiar porque es un sistema legacy que no puedo actualizar porque está en end of life del producto y bueno, simplemente lo tengo que encapsular y monitorear para eso. Y eso es parte del proceso de pentesting de eliminación. ¿Estamos hasta acá? ¿Preguntas que me quieran hacer? Voy a volver a la lista. Tic. Saúl, Tomás, Felipe, Magdalena.
Todo bien por mi parte. Bien, gracias, Saúl. ¿El resto, chicos, están bien? Bien, 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 perfecto. Ok, esto es, por eso, es lo más importante, take home message es este slide. Este slide es el que más tienen que entender. Bien, vamos a algunos ejemplos que son interesantes, que son ejemplos muy clásicos de estos que están en el libro estos están en el libro de Bishop. Eh, son interesantes. Ahora voy a ver si me acuerdo. Ahora lo que no me acuerdo es toda la secuencia completa, pero se los voy a tratar de contárselos, que es otro ejemplo súper tremendo de un ejemplo perfecto de pivoting. Vamos a empezar con este, que es el de la terminal, el sistema de terminales Michigan, que era un sistema de los mainframes 360-370, ¿no? Que es el famoso. Este es el sistema operativo que se hizo con el libro que se llama The Mythical Man Month, que es un libro muy clásico de ciencia de la computación y de ingeniería de software. Mythical Man Months. Está bárbaro el libro. Es muy clásico porque uno es un libro que tiene es de los 60 probablemente, de la década del 60, y es el primer libro que establece un poco la idea de, bueno, cómo se desarrolla software. Cuando se empiezan a dar cuenta, empiezan a utilizar las computadoras para fines comerciales, se empiezan a trabajar sobre eso, y lo escribe el ingeniero que coordinó el desarrollo del IBM 360, el sistema operativo del OS 360, que es un sistema clásico de mainframe que se usó durante años y cuenta todas las peripecias que pasó. Y es interesante porque todos los problemas que tenían son los mismos problemas que ustedes pueden encontrar hoy en cualquier lugar de desarrollo de software y habla sobre lo compleja que es esa tarea y también lo humana que termina siendo, ¿no? A donde, por ejemplo, ahí se acuña esa idea de que un bebé no se puede hacer por 9 mujeres embarazadas en un mes. ¿No? Como una cosa, digamos, muy lógica, eh, y que el mito ese existe una y otra vez en software. Muchos managers lo siguen aplicando de manera así, digamos, diciendo, bueno, pongo 9 y luego volumen, ¿no? Y todos sabemos que no opera así. Este, bien, entonces en este sistema lo que existía, lo que querían hacer era poder acceder a estructuras de control. eh, el sistema tenía diferentes niveles de autorización para el código que ejecutaba y lo que se trataba de hacer era ver si se podía romper ese esquema, podía haber una vulnerabilidad en cómo se hacía el chequeo de esas estructuras. Básicamente, esto es algo que todavía existe en muchos sistemas actuales, en diferentes. ¿Cómo opera normalmente ese mecanismo de control del código que ejecuta? Al correr un programa, la memoria se divide en un montón de segmentos. Hay segmentos que son en cómo funcionaba esto. Ahora son distintos y cada sistema tiene su propia arquitectura, pero más o menos esto está en en todos los sistemas. Sobre todo los sistemas del sistema operativo, ¿no? Que está asociado a una parte de hardware. Que desde el 0 al 4 es el nivel supervisor, que son programas del sistema y estados que están protegidos por mecanismos de hardware. Hay flags que se encienden y se apagan en el procesador. Y después un área 5 de memoria, que es un área de trabajo del sistema y que es información del proceso, que está el nivel de privilegio, está ahí, y el proceso no puede alterar esa información, la información que está en el nivel quinta. Después está la información del proceso puntual, que es como el heap, y esa información del proceso, que ahí es lo que utiliza el proceso para guardar la información, que es el área 6 y más arriba, ¿no? Este era el esquema que tenía el OS, el System 360. O sea, diferentes niveles y esos niveles, había diferente nivel de acceso de quién podía acceder, cómo los procesos podían acceder a esa parte de la memoria. Bueno, en el segmento 5, que es el protegido por el sistema de protección de memoria virtual, está el modo kernel, en que el proceso puede acceder y modificar datos y ejecutar funciones privilegiadas, y modo usuario, que en el segmento 5 no se mapea al espacio de direcciones del usuario. Es decir, el usuario no puede acceder al segmento 5. No tiene forma de hacerlo cuando ejecuta en modo usuario. Bien, un proceso entonces corre en modo usuario y de modo usuario hace system calls al sistema operativo y las system calls van a correr en modo de sistema. Y eso es lo que pasa normalmente en el sistema operativo. Cuando se ejecuta una system call, el código del system call revisa los parámetros y especialmente revisa que los punteros pertenezcan a zonas accesibles por el proceso. O sea, hay punteros que son parámetros y que todas esas zonas sean 6 más y que sea algo que el proceso puede acceder. Y estos parámetros que se reciben se construyen como una lista de direcciones en el segmento del usuario. Es decir, en el segmento del usuario hay una lista que está en las direcciones de dónde están los parámetros. Y la lista de parámetros se pasa
como dirección en un registro del procesador. Ese es todo el esquema de cómo se van ejecutando system calls en el sistema operativo al cual todos los procesos son compliant y implementan esto. ¿Cuál es la hipótesis? Esto es la información que se hace, que se entiende de cómo opera el sistema operativo este. Después, ¿cuál es la hipótesis? La hipótesis es, estando esto así, ¿qué pasaría si la dirección de un parámetro apunta a la lista misma de los parámetros? Bueno, y acá está la, la cuestión más intuitiva de cómo generar estas hipótesis. Estas hipótesis surgen de estas cosas, de plantear, de pensar fuera de la caja. Los buenos pentesters son aquellos que pueden pensar, igual que los buenos QA, los que pueden pensar fuera de la caja, los que rompen el esquema natural de pensamiento y que dicen, che, ¿qué pasa si? Y con esta idea de paranoia total, pero a su vez de pensar fuera de la caja e ir con cosas que son extrañas. ¿Qué es esto? ¿Qué ocurre si la dirección de un parámetro apunta a la lista misma de parámetros? O sea, se apunta como a sí misma, ¿no? Entonces, si no hay controles extras, y eso pasaría, sería posible que algún system call escriba la dirección del parámetro después de haber pasado la validación. O sea, hace la validación de eso y después el proceso termina teniendo acceso a una dirección que no tenía, que no debe tener acceso porque está obteniendo uno de los parámetros, una de las direcciones para poder modificar, está en el parámetro de la propia lista, que sí puede modificar. Si se puede controlar qué valor escribir, técnicamente sería posible leer o escribir cualquier zona del segmento 5. Entonces yo puedo escalar un 6 más, puedo escalar un nivel y estar ya en el segmento 5 y poder escribir algo de la zona del segmento 5, justamente porque exploto eso de un system call. Entonces necesito buscar un system call que haga esto, que use la convención esta y que al menos tenga dos parámetros y que ese system call altere uno de los parámetros, cosa de que el system call altere el parámetro por mí y él me permita acceder a esa información. Y que termina siendo eso, puede hacer que se altere el parámetro con cualquier valor. Y esa es la hipótesis de que eso puede llegar a ocurrir. Bueno, por ejemplo, entre los candidatos, line input, ¿no? Que lee una línea de texto y retorna el número de línea y la longitud de la línea. ¿Y cuál es el setup? ¿Cuál es el experimento que se construye para probar que esta vulnerabilidad puede estar? Hacer que la dirección donde se almacenará el número de línea, la dirección donde va a ir a parar el número de línea, sea la de la longitud de la línea. La longitud de la línea que uno va a cargar. Bien, entonces, ¿cuál es el ataque que ejecuto? El ataque va a ser determinar si las medidas de seguridad de la empresa son efectivas para evitar que un atacante ingrese al sistema. Y, bueno, perdón, esto era recolección de información. Sí, exacto. Ok, ahí me quedé acá. Espera que me perdí. A ver si estaba diciendo. Bien. Ejecución, se puede escribir en instrumentos. Bien. Em, sí, perdón, perdón chicos, me perdí con el cosa. El ataque en un punto termina acá. Esta es la conclusión del ataque este que le digo de la máquina de Michigan. Es decir, la vulnerabilidad permite que un atacante modifique cualquier dirección del segmento controlando completamente la computadora. No, espera, ¿qué pasó? Ahí me parece que se me salteó un slide, porque está acá, ejecución, de segmento de línea. Ah, está. Claro, lo que faltaba explicar de esto es que si bien yo no puedo acceder por hardware a las otras partes del proceso de más de base, si yo puedo hacer que se escriba la parte del segmento 5 a través de un system call, forzándolo a que me escriba para mí parte del segmento 5, eventualmente puedo llegar a hacer que lo que se escriba ahí después se ejecute sea alterarme los permisos para que mi proceso de usuario termine teniendo acceso para poder ejecutar incluso en los segmentos que están protegidos por hardware entre 0 y 4, porque el código que estoy inyectando, que en definitiva controlo yo, hace que acceda a esa información. Y ahí puedo, una vez que puedo controlar en la parte de los segmentos 0-4, puedo controlar todo. Entonces, que algo que puede parecer que está contenido, que es decir, bueno, si vos haces esto, solo vas a poder modificar el segmento 5, eventualmente eso puede utilizarse para poder escalar en el bug y hacer una especie de pivoteo y escalar el bug y acceder a la parte final, que es esta parte de la generalización, que es este esquema de cómo yo puedo generalizar ese problema puntual que había con un system call a algo más general, que es poder tener, en definitiva, control de todo el sistema operativo a ese nivel, ¿no? En dirección del sistema operativo, en este caso, un mainframe. Y este es otro ejemplo que tiene que ver con un ataque externo. Por ejemplo, determinar si las medidas de seguridad de una empresa son efectivas para evitar que un ataque ingrese al sistema.
que pueden ser tanto técnicos como no técnicos. Ver hasta dónde está armada la estructura de la empresa para evitar esto. Entonces, acá este es interesante porque este viene por otro lado, no por el lado específico de explotar una vulnerabilidad de software, ¿no? Sino arranca el pentester con una búsqueda en internet, obtiene nombres de empleados y nombres también de directores, etcétera. Y obtiene el teléfono de una sucursal. De la sucursal local eh, consigue el reporte anual, que es información pública porque la empresa es una empresa pública y está el reporte anual. Con eso, con toda esa información, esa parte de recolección de información, construye parte del organigrama, nombres de proyecto y personas que trabajan en cada uno. O sea, recaba información pertinente a la empresa. Con eso puedo obtener, por ejemplo, tratar de obtener la lista de empleados. Y el tester se hace pasar por un nuevo empleado, porque tiene acceso a la lista de empleados, se hace pasar por un nuevo empleado. Y aprende que para enviar cualquier documento necesita el número de empleados y el centro de costo asociado. Entonces el tester llama a la secretaria del director sobre el que había acabado más información y primero se hace pasar por un empleado y con eso consigue el número de empleado del director hablando con la secretaria. Y luego se hace pasar por un auditor y consigue el centro de costo. Che, escúchame, no me das, sabes que te estoy llamando, tengo rápido, disculpame, sabes que mira, yo soy de tal empresa, necesito, por favor, porque necesito pagarte ya, pues si yo te pago hoy, no, que vieron que siempre las cosas que piden apurarse es porque son, en general son scams. Hoy está pasando loco esto todo el tiempo. Y dice, bueno, ya decime y así te puedo pagar hoy y te pago la plata, los 7 trillones de dólares de este negocio que hizo tu director pero pará, no, vos me tenés que decir el dato, porque si no me lo decís, el proyecto se cae, que es lo que estuvo haciendo tu director todo el tiempo, Josecito Pérez, y se te va a caer y vos vas a ser la culpable. Entonces, dame el dato rápido, rápido. Y así recaba esa información. Y con estos datos solicita enviar el listado a una consultora externa o similar, digamos. Trata de hacer ingeniería social para robar esta información. ¿Cuál es la hipótesis? La hipótesis es que los empleados nuevos no conocen todos los procesos y los controles. Entonces, es posible que un nuevo empleado brinde la información sensible que no debería enviar, porque recién está entrando en una empresa. Entonces, el tester lo que puede hacer es llama a recursos humanos impersonando a la secretaria de un director, ¿no? Y se queja que no le habían informado de los nuevos ingresos y los pide. Bueno, por favor, me tenés que dar los ingresos porque acá siempre pasa lo mismo. Ustedes hacen lo mismo todo el tiempo y son un desastre. ¿Cómo se manejan? Y yo le voy a avisar al gerente y los van a echar a todos a la mierda. Entonces, me tenés que dar la lista de nuevos empleados. Bueno, sí, 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 ya te lo doy. Pum. Le da la lista de empleados, obtiene los nombres de los empleados. Entonces ahí el tester usa esa información para llamar al empleado y se hace pasar por el centro de cómputos o, por ejemplo, por un personal de seguridad. Y le hace un entrenamiento de seguridad, ¿no? Porque es muy importante que usted entienda que bienvenido a nuestra organización. Nosotros tenemos una política de seguridad donde siempre es importante que usted cuide su password. Usted tiene un password seguro, sí, muy bien. Está perfecto. Es lo seguramente que tiene, le tiene que poner a todos los passwords muy importantes que usted le ponga un asterisco, paréntesis, paréntesis. No, no, pero no le puse asterisco. ¿Cómo no le puso? ¿Cómo no le puso asterisco, paréntesis, paréntesis? No, no puede ser. Si usted no le puso, no, no, esto es terrible. A ver, espere un segundo que, a ver, voy a ver. No, esto es terrible. Me parece que hay una multa asociada con eso. No, no, ¿cómo hay una multa? Yo, la verdad que entré recién. ¿Cómo puede ser que haya una multa? Sí, 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 hay una multa, la multa es carísima, hay que pagar un montón de plata, seguro se lo van a descontar el sueldo, pero podemos hacer algo, hay una manera que podemos zafarla, y es esto. Si usted me dice el password, yo puedo con eso hacer un cambio al password y lo hago directamente en el sistema, y con ese cambio que hago el password, se soluciona. Listo, al horno empleado porque le da el password. Es mucha ingeniería social y eso está pasando ahora todo el tiempo con WhatsApp y obviamente es parte del esquema. Y eso apunta a lo primero que les mostré y es esto de que la seguridad es algo pan seguridad, pan tecnológico, o sea, influye en todos los aspectos y parte de eso es la ingeniería social. Difícilmente haya scams actuales que son simplemente por romper un esquema criptográfico. Eso es muy difícil, eso en general no se hace. Lo que sí se hace en general es, o muchas veces es por ingeniería social, es lo que por lo menos todos los scams van más por ese lado, ¿no? Por ese esquema. Bien, bueno, para discutir cuán válidos son los test de penetración, no sustituyen una buena especificación, un diseño, implementación y pruebas. Es decir, la seguridad hay que pensarla desde el principio y un sistema para que sea seguro al menos tuvo que haber sido considerada desde el día uno. Security first, eso es chamullo, pero también es verdad. Digamos, hay una verdad fundamentada detrás de eso y es que cuando la seguridad es parte de la ecuación desde el inicio,
se hace un abordaje más holístico en todos los sistemas. Y hay como cierto olor a paranoia que es bueno que un sistema tenga desde el punto de vista de ofrecer los objetivos de seguridad. Entonces, el pentesting no suple que de repente todo eso no haya ocurrido. Entonces no es una bala mágica, es algo que está bueno tenerlo y es más, ahí tiene que estar siempre, porque es tener un control de calidad de la seguridad del sistema. Es eso lo que ofrece. Es una técnica importante para probar un sistema de ser instalado, que es eso. Entonces, por eso es algo fácil desde el punto de vista administrativo, porque bueno, hagamos todo y hacemos un pentesting, listo. Entonces, por eso es la lógica del pentesting. Encuentra problemas inducidos por la interacción del sistema con usuarios en el ambiente, con los procesos, con las políticas, con los clientes, con esquemas externos, etcétera. Que bueno, normalmente end-to-end, como bien decía Saúl, esa interacción end-to-end es, ocurre cuando las cosas ya están instaladas, entonces requiere un poco también de ese componente, ¿no? Bien, bien, ¿y qué determina la calidad de una prueba de penetración? Bueno, la calidad determina la metodología de hipótesis de falla, dependiendo de la capacidad de los testers de poder hacer esta formulación de hipótesis de falla y poder hacerla bien, de la experiencia, eso, de los sistemas automáticos y de la infraestructura que esté creada para eso. Em, eh, no provee una forma sistemática de revisar un sistema en sí mismo, ¿no? Si bien el esquema de hipótesis de falla es muy fuerte, no es sistemático en cuanto a dar unas recetas uno a uno, y los resultados de un test sirven marginalmente para otros. Cada test es en sí mismo también un mundo aparte, es decir, la parte de generalización es compleja, y hay herramientas que automatizan algunos aspectos de una prueba, pero no lo hacen todos. Y bueno, es un poco la parte esta de testing. Preguntas, chicos. Cri, cri. Yo tengo una capaz, aprovecho. Dale. Sí, me hizo Vamos un a ver. poco de ruido esto último que dijiste, de que los resultados de un test sirven marginalmente para otros. O sea, es Sí. como que va en contra de lo de generalización. Exacto, por eso es difícil. Digamos, vos la parte, a lo que va esto es que haces un test sobre un sistema. Y el test, digamos, hay como dos componentes. Eh, Cuando vos haces un test de penetración sobre un sistema completo, ese resultado que vos haces es difícil que te sirva para otro sistema. ¿Entendés? Es muy ad hoc tailored a ese sistema. Interno, lo que vos buscás cuando vos haces la generación son dos cosas. Una, que puedas pivotear, que vos puedas ver, una vez que explotás un test, te das cuenta de una vulnerabilidad y la pudiste explotar, ver hacia dónde te deriva, qué derivaciones tiene, recabás más información y con eso podés derivarlo, lo podés desde ahí acceder a otro lado, ¿no? Como el caso de lo de Michigan, y después, una vez que encontrás la memoria, accedes a más memoria, y eso tiene que ver con, o eventualmente, como eso ocurrió en un punto particular, es posible que dentro del mismo sistema vos tengas otras situaciones donde se replica ese problema. Ahora, todo el test que hiciste, el pentest, sirve para ese sistema en ese momento y en ese lugar, y listo, ¿entendés? Claro, perfecto. O sea, básicamente la generalización sería para dentro del mismo test en ese Exacto, sistema, digamos, ir exacto, derivando otras opciones, pero siempre en ese exacto. sistema. Exacto, Ok, exactamente, exactamente. excelente. Lo que apunta a esto es la cuestión del tailored, ¿viste? Que es un escenario que sirve para una situación y listo, y para un caso particular, en un momento y un lugar. Bien, ¿también? Cut, cut, cut. Excelente. Entonces voy a hacer pausa acá. Los de Santander probablemente ya no tengan más este sistema. Así que, pero esto es, por ejemplo, un ethical hacking que se hizo sobre una aplicación del Banco Santander, que yo laburé durante varios años, y habían descubierto un montón de problemas, ¿no? Un montón de problemas que de vuelta estaban asociados a un montón de cosas que ocurrían. No vamos a ver uno a uno el tema. El primero era, por ejemplo, esta es una aplicación mobile chiquita que permitía hacer una administración de unos usuarios internos de un área del banco. Y un problema que tenía en la aplicación era que había una posibilidad de identificar la composición de los usuarios Windows del banco. ¿Y por qué? Porque
por un tema de usabilidad y un tema interno de política del banco, por eso todo tiene que ver con todo acá, ellos tenían un esquema de identificación de usuario que era fija. Los usuarios tenían un formato para escribirlo. Como ese formato era muy fuerte establecido desde el punto de vista de un feature, que era, los usuarios son así, era muy fácil predecirlo, porque era una letra, un número, un código que identificaba todo, y el código era el código que tenía cada uno de los empleados. Entonces, eso desde el punto de vista de seguridad era algo negativo, porque permitía predecir justamente el esquema interno de usuarios, cuando lo ideal era decir un usuario generado con un número random, que es imposible de predecir y que ahí no hay ninguna solución. Pero por supuesto es más complejo de administrar. Y ahí está el balance que siempre aparece entre seguridad y muchas veces y otras cosas, y features, etc. Entonces, la gente que hizo el pentesting dijo, che, acá puedes tener un quilombo. Y lo marcó en el pentesting. El segundo era posibilidad de identificar la composición de los usuarios Windows. Ah, eso, en el banco. Se verifica pre-login que el usuario comience con A o B, permitiendo también identificar cómo se componen los usuarios de Windows. O sea, fíjense lo que era directamente el código que hacía la validación directa. O sea, hacía una validación directa para ver que esas credenciales estaban. Esto es más de caja negra, que eso se veía en el usuario, y esto es más de caja blanca con acceso directo al código, ¿no? Así que, bueno, eso era el segundo problema, ¿no? Tercer problema, posible usuario y clave de un web service hardcodeada en el código. Entonces ellos dicen, che, acá puede ser que tengas un usuario y password de algún ambiente en particular, porque lo que había en un ambiente particular que está directamente hardcodeada en el código, a ese nivel. Entonces, bueno, acá ellos lo que dicen es, esto es código que está en una aplicación que corre en Android y era código en Java, el código Java se compila a un punto class, pero eso se puede decompilar, se decompila y se puede generar el punto Java. Y el punto Java se hacía este análisis. Y lo que aparecía era eso. Había código que estaba directamente eh, este, hardcodeado y código de usuarios y password, ¿no? Entonces eso podía ser un problema. Eso podía ser un problema detectado y algo muy negativo. Algo que también se hace en el pentesting es se le ponen riesgos a todos los todo, se le van poniendo riesgos, es algo que también se hace. Cuando se hace la clasificación, se dice, esto es grave, esto es grave, esto es grave. Este es un caso grave, algo grave que pasaba en ese momento y que, bueno, que esto había poca justificación. El otro tiene que ver más con la política, entonces, bueno, es más justificable. Este era un problema. Incluso con los reparos, que dicen, no, pero pará, esto es un ambiente de testing, no, es una cosa. Bueno, aún así, por eso, porque justamente por el tema del pivoteo y el tema de la generalización de cada uno de los casos, ¿no? Bien, por ejemplo, el 4. ¿Me van siguiendo? Saúl, ¿me seguís? ¿Vos? Que Sí, todo bien. tan cordialmente me están haciendo la segunda. Bien. El 4 es, se encuentran líneas de código obsoletas que permiten identificar entornos de prueba. Bueno, este también es algo parecido. Esto es algo que estaba en el codebase de los desarrolladores y que comentaban la línea dependiendo de qué ambiente querían probar las cosas. Entonces, eso era una situación re negativa porque se estaba ofreciendo un montón de información sobre todo eso, que era hiper negativa. Entonces, este es un 4 también es un tema grave, que no tiene por qué estar. Bueno, el 5 que es un man in the middle, que es no se implementa correctamente el certificate pinning. Esto es, parte el certificate pinning es la idea de poder hacer la validación completa de los certificados y de cuando se conectan a diferentes servicios. Y poder hacer que esos certificados haya una validación extra del certificado raíz del sistema, para evitar que alguien pueda hacerse pasar por un certificado trucho en el medio y que esto se esté conectando a un servicio en el medio pensando que es el servidor final simplemente porque el certificado es trucho y coincide con los valores que tenía. Bueno, eso es un problema también bastante grave. Y bueno, acá un poco lo reportaban y estaba reportado como otro issue. Bueno, este es un ethical hacking hecho a un sistema. ¿Quieren ver otro? ¿Te interesa ver otro, Saúl? Dale, dale, vamos con Dale, otro. dale, grande, grande, grande. Vos me estás haciendo la segunda, grande. Porque si me decían que no, listo, bueno, ya está. Pero te muestro otro. A ver, este no, este es buenísimo. De este Ahí anterior está. igual lo único que vimos fue más que nada el identificar las vulnerabilidades, ¿no? No es que entramos con No, es un buen con punto lo armar que la falla, decís. digamos, con Tal el código. cual. Ahí estaban, exacto, estaba el único que sea la falla era el último, ¿viste? El de Certificate Pinning. Está bien, está perfecto lo que me preguntaste. Es perfecto.
este es de caja blanca, así que este está haciendo una identificación. Es parte de la lista de la unidad. Lo que pasa es que la encuentra, o sea, acá la idea que vos podés plantear desde el punto de vista del procedimiento es, tengo una hipótesis de falla de que hay un esquema con los usuarios que es inválido en el banco por cómo se maneja. Y cuando entro y me fijo en la aplicación, veo que está así, aunque no lo hackee, ¿entendés? Claro, Veo que está así, estoy dando evidencia de eso, entonces está cumpliendo con eso, porque estoy dando evidencia, aunque no lo haya hackeado, sé que está mal y sé que esto puede ser que evidentemente es negativo y que puede, entonces hay como una idea de, vos estás marcando vulnerabilidades, no exploits del todo. Es cierto que lo ideal es que las explotes en cuanto a la perspectiva del atacante, ¿entendés? Que diga, bueno, porque acá lo que te van a decir, no, bueno, está bien, ok, esto es así, pero es parte de la política de la empresa, etcétera. Pues, che, mirá, porque hago esto, puedo intentar identificar el usuario del director. Eso sería como más la vulnerabilidad, hacerla más exploits. Y digo, mira, y el usuario del director termina haciendo esto y me doy cuenta porque tienen armado este procedimiento. Entonces, pero bueno, esto es identificar, esto es lo mismo, esto es la misma situación, esto es, podría intentar probar esos sitios y ejecutarlo, que es como más pentesting en general. Esto lo mismo pasa en el 4 y en el quinto es el único que más ejecutan, porque lo ejecutan y se ve que no está. Entonces, lo que tendrían que hacer en el 5 es montás un escenario de un certificado trucho que tiene el mismo nombre y haces que la aplicación se conecte al certificado trucho y que siga operando. ¿Entendés? Bien, perfecto. bien. Les muestro otro que es interesante. A ver si este está. Sí, este es Red Team Services que se hizo sobre Enor. Esto fue una aplicación que yo elaboré un montón de años y que acá encontraron un montón. Y este está bastante bien armado. O sea, lo que hacen acá es básicamente tiene un índice, ta, 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 ta. Esta aplicación ya no está más en Enor. Y era una aplicación pública que tenían para hacer control de una especie de smart grid en su momento. Bueno, y acá marcan, resumen técnico, los issues que se encuentran eh, con una especie de categorización de high, low y con un ID para identificarlo, etcétera. Y van uno por uno, ¿no? Entonces el primero, por ejemplo, dice, bueno, el primero es uno, se llama actualizar notificaciones. Lo que ellos ven es que en un sitio, este fue interesante porque a la vez fue un trabajo que se hizo con Microsoft también, y Microsoft había sacado un esquema nuevo cloud para dar servicios muy piola, que terminó teniendo un montón de problemas, que lo bajó. Microsoft lo bajó a los 7 meses, que lo sacó y tuvo que rediseñar todo su sistema por todos estos problemas que tenía. ¿Cómo ocurría? Estas eran unas tablas que básicamente el sistema que tenía Azure era que uno podía definir una estructura como si fuese una estructura de objetos, ¿no? Un ORM interno, o sea, tenía una estructura de objetos interno que como si fuesen tablas no relacionales, y después con eso se generaba en forma autónoma un ORM, o sea, un mapeo eso a poder hacer post y get de todo eso, y eso se publicaba de manera directa, sin una interfaz en el medio. Era muy práctico, porque uno simplemente definía objetos y eso después no solo se publicaba, sino que después se conectaba de manera directa con objetos que uno podía programar directamente en una aplicación mobile. Todo era como el end-to-end completo, simplemente con una definición que se definía en Azure. Un golazo, porque era súper práctico, pero era un tremendo problema de seguridad, que es lo que un poco surgió en todo esto. Nosotros lo mandamos a Microsoft esto en su momento y bueno, lo dieron de baja al toque después Microsoft. Tuvieron que cambiar toda la plataforma. Que era, había una API, la API permite la ejecución de verbos HTTP que no deberían ser accesibles por el usuario. Por cómo estaba armada, la API permitía, por ejemplo, postear notificaciones. Que uno pudiese, estaba pensado para hacer solamente hacer el get de notificaciones y que las notificaciones vengan del sistema, pero uno podía postear y uno podía pegar las. Entonces ellos lo que hacen es lo ejecutan, lo ejecutaban de manera directa y estaban haciendo el patch y actualizaban la notificación. Entonces mostraban cómo alguien que simplemente se instalaba la aplicación tenía acceso a poder hacer eso y poder registrar notificaciones para cualquiera. Tremendo high, por eso fíjense que eran todos high, eran todo tema de high. Mal. Después, ellos plantean qué es lo que pasa, qué es lo que reciben, su reclamo ha sido reiterado, test, pum, y
¿Cuál es la resolución? Forzar el tráfico por medio de HTTP y limitar acceso a peticiones únicamente necesarias para el funcionamiento del sitio. O sea, ellos dicen, che, mirá que vos tenés esto, que está piola, porque es lo que vos estás usando para emitir notificaciones, pero vos podés emitir notificaciones para cualquiera. Tiene que estar asociado por lo menos a los usuarios y tiene que estar bajo un esquema de HTTPS de mínima, porque si no, cualquiera puede estar viendo esto, ¿no? Bueno, otra cosa, la API permite eliminar datos privados, o sea, algo parecido, había información la API permitía eliminar logs del usuario por medio de solicitudes no filtradas. Entonces, el API permite la ejecución de verbos HTTP que no deberían ser accesibles por el usuario. Eso es lo que pasaba. En realidad, sí deberían ser accesibles, pero deberían ser accesibles exclusivamente para el usuario que estaba haciendo eso, cuando él lo quería hacer de verdad. Pero eso no se podía hacer fácil por cómo estaba armada la API. Había que montar algo nuevo, una estructura por arriba de esa. Entonces, eso generaba un montón de problemas, ¿no? Después, la tercera, por ejemplo, Data Filtering API. Había una tabla, que era esta, que estaba disponible, que tenía todas las cuentas maestras. Y había una mala configuración por cómo operaba el sistema que usaba OData. OData es un protocolo que va sobre JSON y que permite hacer queries sobre JSON. Entonces, como eso estaba habilitado por default siempre y no se podía sacar desde acá, no lo podías eliminar esto, eh, pasaba esto. Vos podías decirle, bueno, eh, yo quiero, por ejemplo, ir a acceder a la cuenta master, si vos codeabas el request, no usabas el que estaba en la propia aplicación, sino que te montabas sobre eso y lo codeabas, y le decías, bueno, dame, por ejemplo, todos los ID que son iguales a este número cualquiera que yo quiero. Y vos podías obtener información que iba más allá de la información del cliente que estaba logueado usando eso. Vos podías acceder a cualquier dato. Entonces tenías un problema de confidencialidad que estaba roto. Eh, por cómo estaba estructurado el sistema. Este era ese excelente ejemplo de que en realidad había un problema de diseño que no contemplaba un aspecto de seguridad y que solucionarlo era un quilombo porque era algo que estaba totalmente abierto por un tema de flexibilidad y de rapidez en el desarrollo del sistema, de poder hacer rápido aplicaciones, que no había manera de resolverlo directamente porque era tanto lo que tenías que restringir para poder hacerlo que no valía la pena usarlo al principio. O sea, si vos tenías que construir esto, después tenías que hacer un montón de cosas para resguardarlo, en vez de hacer algo que estuviese resguardado desde el principio, que fue lo que después Microsoft sí hizo. No, por ejemplo, este es el 4, que es un token de autenticación estático, y donde el token de autenticación de los usuarios es el mismo en cada login, por lo que una vez capturado el token se puede realizar solicitudes al API, aun cuando el usuario haya cerrado la sesión. Bueno, este un problemón también era que estaba dado por cómo funcionaba el esquema de autenticación de los tokens, que era un token único, que era un token de sesión. O sea, el usuario tenía que autenticarse para generar ese token de sesión, pero una vez que lo tenía, vos podías capturarlo y ese token te servía por mucho más tiempo del que debería ser, ¿no? Bueno, esto es parecido al otro, que era, podías listar las notificaciones, este iba a pasar rápido. Esto es el mismo problema intrínseco, por eso todos estos problemas giraban alrededor de las mismas cosas. Vos podías eliminar datos privados porque vos podías acceder con todos los verbos a todos los servicios que eran ORMs que por detrás tiene una base de datos. Entonces no podías hacer pelota simplemente manipulando eso, ¿no? Lo mismo, este API permite actualizar datos privados, lo mismo comunicación no cifrada, bueno, este es un problema, eh, este es distinto, este iba que muchos de los accesos no eran con HTTPS, estaban hechos con HTTP directamente, entonces era algo que iba a estar todo el tiempo plano. Entonces, si bien no era un problema, porque esto era cierta información pública, no era algo ideal tenerlo así. Bueno, este lo marcaba como low, que era un API que permite listar datos privados, o sea, esto permitía listar los logs del usuario, también permite ejecución de verbos HTTP que no deberían ser accesibles por usuario. Bueno, lo mismo, esto era, un usuario puede acceder a información particular que era del mismo, pero bueno, esto se podía manipular desde afuera para eso. A ver, ¿cuál más? Y bueno, más o menos, con ese más o menos está. Pero bueno, yo esto se los voy a subir después, también para que lo tengan disponibles. Y nada, para que vean dos ejemplos típicos de pentesting. ¿Está bien? Saúl, ¿alguna pregunta me quieres hacer? No, no, quedó todo clarísimo, gracias. ¿Está bien? Bueno, Todo bien. es un buen negocio, pentesting. Sí, lo sigue siendo. Así que es bastante difícil, obviamente. Como todo lo que tiene que ver con seguridad es muy difícil porque hay que saber de todo. Hay que saber incluso de temas sociales, ¿no? Para hacer ingeniería social. Así que seguridad siempre tiene ese componente que es muy, muy difícil. Pero bueno.
Pero bueno, esto es esta clase, más o menos, que es importante. Take home message, este procedimiento, que es el paso a paso de esto. Es lo más importante que se tiene que llevar, que es la metodología de hipótesis de falla. Y ese esquema mental de yo asumo que hay una vulnerabilidad y voy a tratar de encontrar evidencia de que esa vulnerabilidad existe. Y de mentalizarse de esa manera. Bien, hasta acá llegamos, chicos. ¿Todo bien? Paro entonces.